Señor, tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo, tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Señor, tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Danos, Señor, una plena vivencia de los misterios pascuales, para que, celebrándolos con alegría, nos protejan continuamente y nos salven. Por nuestro Señor Jesucristo. Nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni agli apostoli e agli anziani de los libros de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros con toda la iglesia acordaron elegir algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabá, y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, los han alborotado con sus palabras, desconcertando sus ánimos, hemos decidido por unanimidad elegir a algunos y enviarlos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les mandamos pues a Silas y a Judas, que les referirán la palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponerles más cargas que las indispensables, que se abstengan de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Harán bien si se apartan de todo esto. Saludos. Los despidieron y ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la comunidad y entregaron la carta. Al leerla, se alegraron mucho por aquellas palabras alentadoras. Palabra de Dios. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Mi corazón está firme, Dios mío. Mi corazón está firme. Quiero cantar y tocar. Despierta, gloria mía. Despierten cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones, por tu bondad, que es más grande que los cielos, por tu fidelidad, que alcanza las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Vi ho chiamato amici, dice il Signore, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Del Evangelio según San Juan. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. nessuno ha un amore più grande di questo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Voi siete miei amici. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Non vi chiamo più servi, Ya no los llamo perché il servo siervos, non sa porque quello el che fa siervo il suo padrone, no sabe lo que hace su Señor. ma vi ho chiamato amici. A ustedes les llamo amigos porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. Non voi avete scelto me, No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca. perché tutto quello che De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre se los dé. questo vi comando, Esto les mando, che vi amiate gli uni. que se amen unos a otros. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Nel libro degli Atti degli Apostoli El libro de los Actos de los Apóstoles, allí vemos que la iglesia di pace al principio habían tiempos de paz, cresceva in pace, la iglesia crecía en paz, la palabra del Señor se difundía, tiempos de paz. También habían tiempos de persecución, comenzando por la persecución a Esteban. Paolo persecutore, convertito anche Después Pablo, perseguidor, tempi di persecuzione, arrepentido, es decir, tiempos de paz y tiempos de persecución, tiempos de turbación. Il argomento della prima lettura di oggi. Este es el argumento de la primera lectura de hoy, un tiempo Alcuni di noi, de turbación. scrivono gli apostoli, ai cristiani Hemos escuchado, escriben los apóstoles, convertiti dal paganesimo. que Abbiamo saputo che algunos alcuni di noi, ai de quali non avevamo nosotros, dato a nessun incarico, quienes no les habíamos dado ningún encargo, los han alborotado con sus palabras, desconcertando sus ánimos. cosa era successo? ¿Qué había pasado? Cristiani che provenivano dai Estos pagani cristianos que provenían de los paganos avevano creduto in Gesù Cristo, habían creído en Jesucristo, ricevuto il battesimo, habían recibido el erano felici, avevano bautismo ricevuto lo Spirito Santo, y estaban felices, habían recibido el Espíritu Santo del paganismo etapa intermedia, al cristianismo, sin ninguna etapa intermedia. che si chiamano En i cambio, giudaizanti, estos que se llaman sostenevano che non si poteva los fare così. judaizantes, Se uno era pagano, primero doveva farsi ebreo, un buon giudeo, pensaban que cristiano. primero se tenía que ser un buen judío y luego ser un buen cristiano. E poi questi cristiani non capivano questo, guarda, come noi siamo Estos no entendía, o sea que nosotros somos cristianos de segunda clase, es decir, que no podemos pasar del paganismo al cristianismo directamente. l'antica legge l'ha portata, No es que Jesús ha llevado erano turbati el cristianismo a una plenitud. e quelli che volevano questo erano
gente che Ellos se dieron con cuenta argomenti que pastorali, personas argomenti que con argumentos teologici, pastorales, teológicos, morali, incluso morales, sostenían que se tenía que hacer los pasos así. questo metteva in discussione Y esto ponía en discusión la libertà la libertad del Espíritu Santo, che la gratuità la, della grati- resurrezione di Cristo. la gratuidad Grazie. de la gracia de Cristo. Erano metodici Eran metódicos e anche rigidi. y también rígidos. Di questi De estos, Jesús aveva detto había ai dicho maestri, no? Dai dottori della legge, de sus maestros y doctores de la iglesia, cielo e mare per fare cuidado, il spirito. que recorren cielo Trovato y mar para hacer proselitismo. Y cuando logran encontrar, più o meno così. los hacen Dice Gesù nel capitolo 23 di Matteo. Questa gente che era ideologica, esta gente que era ideológica, più che dogmatica, era ideologica. más que Avevano dogmática, ridotto ideológica, la legge, habían reducido la ley, el dogma, a una ideología. Se tiene que hacer esto, esto, lo otro. Una religión de prescripciones. Y con esto quitaban la libertad del espíritu. E la gente che lo seguiva La gente que lo era gente seguía rigida, era gente gente che rígida, non si sentiva gente que adagio, no se sentía, non conosceva no se la sentía gioia del Vangelo, tranquilo, la no perfezione sentía la alegría del Evangelio, della strada per seguire Gesù la era perfección rigida. del camino para seguir a Jesús era rígida, seguir y hacer esto, esto y esto. Questa gente, Esta gente, questi dottori, estos doctores manipulaban las conciencias de los fieles e li facevano diventare y los rigidi, hacían convertirse en rígidos o se tenían que ir. Per questo Por esto, io mi ripeto e tante volte dico yo me repito tantas che la veces, rigidità digo non è del que buon la spirito, rigidez no es de un che buen mette in questione espíritu, la gratuità porque della cuestiona la redenzione, gratuidad de la redención, la gratuidad de la resurrección de Cristo. Questa non è una cosa vecchia. Esto no es algo viejo. Durante la storia della Chiesa, Durante la historia de la Iglesia, esto se ha repetido. Pensemos a los pelagianos, questi rigidi, estos rígidos, famosi. E anche famosos. nei tempi nostri Y también en nuestros abbiamo tiempos visto hemos alcune visto organizzazioni a algunas organizaciones apostólicas que parecían muy bien organizadas, que trabajaban bien, pero muy rígidos, uguali todos uno muy rígidos, iguales unos a otros. Y all'altro. después Abbiamo saputo hemos della sabido corruzione que c'era allí dentro había mucha corrupción, incluso en sus fundadores. rigidità, non c'è lo spirito di Donde hay rigidez no está el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es libertad. Sì. Togliendo la libertà. Estos querían Spirito di Dio quitar e la libertad del Espíritu de Dios y la gratuidad de la redención. Per essere giustificati tu devi fare Para questo, ser questo, justificados, tú tienes que hacer esto, aquello. La giustificazione è La, justi- gratuita. la justificación es La gratuita. resurrezione di Cristo è La muerte gratuita. y la resurrección de Cristo es gratuita, no se paga, no se compra, es un don. Fare questo. È bella Y la estos strada, no? querían hacer Gli eso. apostoli si riuniscono in questo Los concilio apóstoles se reúnen en este consejo y al final
escriben esa lettera, esa carta que dice así: di non imporvi altro obbligo. E metto questi obblighi più morali di buon senso, ¿no? y les dicen, hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponerles más cargas que las indispensables, que se abstengan de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, etc. Y al final, cuando estos cristianos que estaban turbados y alterados, reunidos en asamblea, recibieron esta carta y cuando la leyeron, se alegraron mucho por aquellas palabras alentadoras. La rigidità sempre ti porta al turbamento. Ma questo l'ho fatto bene, non l'ho fatto bene, allo scrupolo. Questo va bene. Lo spirito della libertà evangelica ti porta del espíritu turbado al espíritu alegre. Y es esto lo que ha hecho Jesucristo con su resurrección, la alegría. No es una relación así, yo hago esto y tú me das esto. No, esto pareciera como si fuese un Señor comercial, en cambio no, es un Señor gratuito, como hizo Jesús con los discípulos. Ustedes son mis amigos, pero no los llamo siervos, los llamo amigos. Ustedes no me han elegido, yo los he elegido. Esta es la gratuidad. Pidamos al Señor que nos ayude a discernir los frutos de la gratuidad evangélica, de los frutos de la gratitud y no de la rigidez, y que nos libere de la turbación de aquellos que nos quieren poner la fe bajo prescripciones que no tienen sentido. Me refiero a estas prescripciones que no tienen sentido, no a los mandamientos. Que nos libere de este espíritu de rigidez que te quita la libertad. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Pregate, fratelli, perché il mio Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dio
i doni che ti presentiamo e trasforma in offerta perenne tutta la nostra vita in unione alla vittima spirituale, il tuo servo Gesù, unico sacrificio a te gradito. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Grazie al Signore nostro Dio. Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. En verdad es justo y necesario. Gloria, oh Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nuestra Pascua, Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. e donandosi per la nostra redenzione, divenne Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. canta l'imno della Por eso, con su efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de tu muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Di noi tutti abbi misericordia. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, en Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati a suo Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo tu divina enseñanza, nos atrevamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por la misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz. Beati invitati alla cena del Signore. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
persone che non si comunicano fanno adesso la comunione spirituale. Las personas que no comulgan hagan ahora la comunión espiritual. Che si avvisa nel tuo nulla e nella tua santa A presenza. tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito que se abandona en su nada y en tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor. Deseo recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece. En espera de la felicidad de la comunión sacramental, quiero tenerte en espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia ti, que tu amor pueda inflamar todo mi ser para la vida y para la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Que así sea. Mientras el sacerdote prepara la custodia para la ostensión de Jesús sacramentado, nos preparamos para esta comunión espiritual por algunos minutos junto a Jesús sacramentado. Dios en el instante en que fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno virginal de María. Entre las paredes acogedoras de la casa de Nazaret se desarrolló en un ambiente de alegría la infancia de Jesús, rodeado de la solicitud maternal de María y los cuidados de José, en el que Jesús pudo ver la ternura de Dios. L'imitazione della Sacra Famiglia siamo chiamati a riscoprire il valore educativo del nucleo familiare. A imitación de la Sagrada Familia estamos llamados a redescubrir el valor educativo del núcleo familiar, que debe fundamentarse en el amor que siempre regenera las relaciones, abriendo horizontes de esperanza. En la familia se podrá experimentar una comunión sincera. Cuando esa sea una casa de oración, cuando los afectos sean profundos
y puros, cuando el perdón prevalezca sobre las discordias, cuando la dureza cotidiana del vivir sea suavizada por la ternura mutua y por la serena adhesión a la voluntad de Dios. In questo modo la famiglia si apre alla gioia che Dio dona a tutti coloro. De esta manera, la familia se abre a la alegría que Dios da a todos aquellos que saben dar con alegría. Al mismo tiempo, haya la alegría espiritual para abrirse al exterior, a los demás, al servicio de sus hermanos, a la colaboración para la construcción de un mundo siempre nuevo y mejor, capaz, por tanto, de ser portadora de estímulos positivos. La familia evangeliza con el ejemplo de vida. La familia evangeliza con el ejemplo de vida. In ognuna delle famiglie ci sono dei problemi. Es cierto que en cada una de las familias existen problemas Dalle volte si litiga, no? y a veces se discute. Padre, ho litigato. Ma Padre, he peleado. siamo deboli. Somos humanos, somos débiles y A todos volte tenemos a veces questo fatto che litighiamo estas in famiglia, cosas que peleamos en familia. Yo les digo una cosa, se litighiamo in famiglia, si discuten en la familia, finisca la que no giornata senza termine fare la pace. la jornada sin hacer la paz. Sì, ho litigato, ma prima che He peleado, muy bien, la giornata fa la pero pace. antes de terminar el día, Perché la haz las guerra paces, fredda del giorno dopo porque la guerra fría del día siguiente es muy peligroso, non aiuta. no ayuda. E poi in famiglia ci sono 3 parole. Y además en la familia existen 3 palabras que se tienen que cuidar siempre. Permiso, Grazie. gracias, disculpa. Permesso per non essere invadente. Permiso para no ser invasivo en la vida de los demás. Qualcosa ti Permiso, puede hacer sembra esto. che possa fare questo. ¿Te parece que puede hacer esto? Permiso. Sempre non essere invadente. Siempre no ser invasivo. La primera palabra. Grazie. Gracias Tanti aiuti, tanti servizi. de si facevano tantas in ayudas, de famiglia. tantos servicios que hacemos en la familia. Agradecer siempre. La gratitudine Pero la è il gratitud sangue es dell'anima nobile. la sangre del alma noble. Gracias. E poi la più difficile da dire, Y luego la más difícil perché noi de las palabras sempre facciamo de pronunciar. le cose brutte. Disculpa. Porque siempre hacemos cosas feas Qualcuno y si muchas sente offeso veces di questo. alguien se siente ofendido. Pero podemos decir, disculpa, disculpa. No olvidemos estas 3 palabras. Permiso, gracias, disculpa. Nell'ambiente familiare Si en ci una sono familia, en el queste ambiente parole, familiar existen estas 3 palabras, la familia va bien. L'esempio di evangelizzare con la famiglia ci chiama la festa di oggi. El ejemplo de evangelizar en la familia nos llama en la fiesta de hoy a redescubrir el amor conyugal y familiar, tal y como quedó subrayado en la exhortación apostólica Amoris Laetitia, cuyo 5º aniversario de promulgación tendrá lugar el próximo 19 de marzo. Ci sarà un anno di riflessione sull'amore Letizia. Y habrá un año de reflexión sobre el Amoris Laetitia y será una oportunidad para profundizar el contenido de este documento. Queste riflessioni saranno messe a disposizione della comunità ecclesiale. Estas reflexiones estarán puestas a disposición de las comunidades y familias eclesiales para acompañarlos en su camino. Desde ahora lo invito a todos a sumarse a las iniciativas que se impulsarán durante el año y que serán coordinadas por el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida. Encomendemos este camino con las familias a San José, esposo y padre solícito, este camino con las familias de todo el mundo. Que la Virgen María, a la que ahora nos dirigimos con la oración del Ángelus, obtenga a las familias del mundo sentirse capaz, cada vez más fascinadas por el ideal evangélico de la Sagrada Familia, de modo que se conviertan en levadura de nueva humanidad y de una solidaridad concreta y universal. Concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tui. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Il Verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tu, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, per resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luceat Teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et Bendito sea el nombre del Señor. Aiuterium nostrum in Nuestro nomine auxilio viene en el nombre del Señor. Domini. Benedicat vos. Y ahora nos disponemos a recibir la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, saludo a todos ustedes, familias, grupos y también a cada uno de los fieles que siguen la oración del Ángelus a través de los medios de comunicación social. Mi pensamiento va especialmente a las familias que en estos meses han perdido a un ser querido o han sido afectados por las consecuencias de la pandemia. Pienso también en los médicos, en los enfermeros y a todo el personal sanitario, del cual el compromiso en primera línea para contrastar a la difusión del virus ha tenido una significativa repercusión en la vida familiar. Y hoy especialmente confío al Señor cada familia, especialmente aquellas que están afectadas por las dificultades de la vida y las incomprensiones. Que el Señor que nace en Belén done a todos la serenidad y la fuerza para caminar por la vía del bien. Y no se olviden estas tres palabras que ayudarán mucho a vivir la unidad en la familia. Permiso para no ser invasivo, respetar a los demás, gracias, agradecer mutuamente en familia y disculpa cuando hacemos algo malo. Y estas disculpas cuando se pelea se tiene que hacer antes que termine el día. Hacer las paces antes que termine la jornada. A todos les deseo un buen domingo y les pido que no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Sintetiza en estas palabras. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Simplemente. Y Jesús no usaba medias palabras. Es un mensaje que nos invita a reflexionar sobre dos temas esenciales: el tiempo y la conversión. En este texto del evangelista Marcos, hay que entender el tiempo como la duración de la historia de la salvación realizada por Dios. Por tanto, el tiempo cumplido es aquel en el que esta acción salvífica llega a su culmen, a su plena actuación. Es el momento histórico en el que Dios ha enviado al Hijo al mundo y su reino se ha hecho más cercano que nunca. Ha llegado el tiempo de la salvación porque Jesús llegó. Sin embargo, la salvación no es automática. La salvación es un don de amor y como tal
offerto alla libertà umana. libre a la libertad humana. Quando si parla di amore, Siempre que se habla de si amor, parla di libertà. se habla de L'amore libertad. senza libertà El non è amor sin libertad no Può es essere amor. interesse, Puede ser paura, interés, tante cose. miedo, tantas Ma l'amore è cosas. sempre libero. Pero el amor siempre es libre. E essendo libero, Y siendo libre requiere una libera, respuesta libre. cioè Requiere la nostra conversión. conversione. Si tratta cioè di cambiare mentalità. Questa è la Se conversione. trata entonces de cambiar la mentalidad y cambiar de vida. Non seguire più No i seguir modelli más del los mondo, modelos del ma mundo, quello di Dio, sino el de Dios, che è Gesù. que es Jesús. Seguire Gesù, come aveva Seguir fatto Gesù Jesús e como ci ha hizo insegnato Jesús y Gesù. como nos ha enseñado È un Jesús. cambiamento decisivo Es di un cambio visione decisivo de e di visión atteggiamento. y de actitud. Infatti il peccato, De hecho, el pecado, sopra di tutto, sobre il todo peccato della mondanità, el pecado de la che come mundanidad, l'aria pervade tutto, que como en el ha aire portato al lleva mondo por una todos, mentalità trajo che al mundo una tende mentalidad que all'affermazione tiende a la di se afirmación stessi de uno mismo contro gli altri contra e los anche demás contro Dio. e incluso contra Dios. Questo è curioso. Esto es curioso. Qual è la tua identità? ¿Cuál es tu identidad? Tante volte Muchas veces sentiamo che sentimos esprime la sua identità que al expresar nuestra identidad in termini di contro. con un término de contra, Difficile difícil esprimere la propria identità expresar nello nuestra spirito del propia mondo identidad en el con espíritu termini positivi al di mundo salvezza. con un término positivo. Contro gli stessi, Es contra contro gli altri, uno mismo, e contra contro los demás y Dio. Per contra questo Dios. scopo Y non por necessita este la objetivo, mentalità del peccato, la mentalità la mentalidad del del pecado, la inganno mentalidad del causare mundo puede causar la violenza. la violencia. L'inganno e El la engaño y violenza. la violencia. Vediamo cosa succede. Vemos con l'inganno e la qué violenza. sucede con el engaño y la violencia. Cupidigia, voglia di potere e Poder, non di servizio, don de servicio, guerre, guerras, sfruttamento della explotación gente. a la gente, contra la gente. Questa è la mentalità dell'inganno, Esta es la mentalidad del engaño, che certamente ha il suo origine nel que padre ciertamente tiene origen el grande padre del engaño, bugiardo. el gran mentiroso, dell'inganno, il diavolo. es que es el diablo. È il padre della menzogna. Él es el padre de la mentira, así como lo dijo Jesús. A tutto ciò si oppone il A messaggio todo ello di se Gesù, opone el mensaje de que invita Jesús, a que nos invita a reconocernos reconocernos necesitados de necesitados Dios y de su gracia, ad avere a un mantener una atteggiamento actitud equilibrada frente a los bienes terrenos, a ser acogedores y humildes con todos, a conocernos y realizarnos a nosotros mismos mediante el encuentro y el servicio a los demás. Para cada uno de nosotros, el tiempo durante el que podemos acoger la redención es breve. Es la duración de nuestra vida en este mundo. Es breve. Forse sembra lunga. Parece larga. Che sono andato Me a dare recuerdo i sacramenti, que fui a dar los l'unzione sacramentos della malati un a una anziano persona enferma, a un anciano, molto buono. muy bueno. E lui in quel momento, Él en prima ese di momento, ricevere l'Eucaristia, antes de recibir la e Eucaristía l'unzione degli ammalati, mi y ha la detto unción de questa los enfermos, frase: me dijo esta frase: se mi è volata la vita. se me fue la vida en un Come soplo. dicendo, io credevo che Yo creía fosse eterno, ma que fuera se eterno. mi è volata la vita. Se me voló la Cosa vida. sentiamo noi gli anziani? Así sentimos Que la nosotros en los vida ancianos, que la Se n'è vida andata se les fue e volando, se ne va. se va. E la vita è un dono dell'infinito amore di Dio. Y la vida es un don del Ma è infinito anche amor de tempo Dios, di pero es verifica también del el nostro tiempo de amore verso verificación de nuestro amor por Él. Perciò ogni momento, Por eso cada momento, cada instante de della nuestra existencia è un tempo es un tiempo prezioso valioso para amar a Dios y al prójimo, y así entrar en la vida eterna. La storia della nostra vita, La historia de nuestra vida tiene dos ritmos. Uno medible, hecho de horas, días, años, y el otro compuesto por las estaciones de nuestro desarrollo: nacimiento, infancia, adolescencia, madurez, vejez, muerte. Cada tiempo, cada fase tiene un valor propio y y puede ser momento privilegiado de encuentro con el Señor. La fe nos ayuda a descubrir el significado espiritual de estos tiempos. Cada uno de ellos contiene una llamada especial del Señor a la que podemos dar una respuesta positiva o negativa.
En el Evangelio vemos cómo respondieron Simón, Andrés, Santiago y Juan. Eran hombres maduros. Tenían su trabajo de pescadores, la vida en familia. Y sin embargo, cuando Jesús pasó y los llamó, enseguida dejaron las redes y los siguieron. Queridos hermanos y hermanas, quedemos atentos. Y no dejemos pasar a Jesús sin recibirlo. San Agustín decía, tengo miedo de Dios cuando pasa. Miedo de no reconocerlo, de no acogerlo. Que la Virgen María nos ayude a vivir cada día, cada momento, como tiempo de salvación en el que el Señor pasa y nos llama a seguirlo, cada uno según su propia vida. Y que nos ayude la Virgen a convertirnos de la mentalidad del mundo a la del amor, que son fuegos artificiales, a la del amor y el servicio. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini et ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniovim, per passionem eius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamo. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua lucere a Te. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, questa domenica este domingo è dedicata alla parola di está dedicada a la palabra de Dios. Uno dei grandi doni Uno de los grandes dones de nuestro tiempo es el descubrimiento de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. mai come oggi. Jamás la como Bibbia hoy, è accessibile la Biblia es accesible a todos, in tutte le lingue en todos los e idiomas ora anche nei formati y ahora audiovisivi incluso e digitali. en formatos digitales. San Girolamo, San il Jerónimo, quale da poco ricordato el cual hemos recordado hace poco, su 16º centenario de su muerte, dice: quien ignora la Escritura ignora a Cristo. Quien ignora la Escritura ignora a Cristo. E viceversa, Y al es revés. Jesucristo, verbo fatto carne, Sí, morto e es risorto, Jesucristo que fue que hizo ci carne, apre que la mente alla muerto y comprensione resuelto, que della nos abre la muerte, que nos abre la mente a la Questo avviene in comprensión. particolare nella Esto liturgia, ocurre sobre todo en la ma anche liturgia, quando preghiamo pero da también soli cuando o in gruppo, rezamos solos o en grupo, specialmente con il especialmente Vangelo e con i el Salmi. Evangelio y los Salmos. Ringrazio Agradezco e incoraggio y le animo parrocchie a las per parroquias il loro impegno por su costante di compromiso educare constante de all'ascolto della educar parola. para la escucha de la A palabra noi de ci Dios. manca la gioia
di seminare il Vangelo. y la alegría de sembrar el Lo ripeto Evangelio. un'altra volta. Y lo repito una vez más. Abbiamo l'abitudine, Tengan la portar sempre costumbre de un siempre piccolo Vangelo in tasca, de nella tener un borsa, evangelio en el poterlo bolsillo leggere durante la y giornata, leerlo durante el almeno día. 3-4 Al versetti. menos 3, 4 Vangelo sempre versículos. con noi. El Evangelio siempre con nosotros. Lo scorso 20 gennaio, El pasado 20 de pochi enero, metri, a pocos da Piazza metros de San acá de la Pietro, Plaza de San è Pedro, stato trovato morto a causa del freddo fue encontrado un muerto por el frío senzatetto un nigeriano sin techo di nigeriano 46 de anni 46 di años. nome Edwin. Él se llamaba Edwin. La sua vicenda si aggiunge a quella di tanti Su altri muerte senza se tetto agrega a la de muchos tantos sin techo recientemente recientemente deceduti a muertos en nelle Roma, stesse drammatiche en las circostanze. mismas dramáticas situaciones. Preghiamo per Edwin. Oremos por ellos. Ci sia di motivo quanto detto da San Gregorio Magno, Es de motivo lo que ha dicho San Gregorio Magno. Quien deja morir a un mendigo por el frío, che quel giorno ese día non si sarebbero celebrate no messe se hubieran celebrado perché era misas, come il venerdì santo. porque es como un Viernes Santo. Pensiamo ad Edwin. Pensemos en Edwin. Pensiamo cosa sentì Pensemos l'uomo lo que sintió este 46 hombre años. de 46 años nel freddo, en el frío, ignorato da tutti. ignorado de todo por todos.